Salmo 119. ¿Sabe cuáles son una de las cualidades del Salmo 119? ¿Alguna de las particularidades? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Ah? Es el salmo más largo de la Biblia. Exactamente. Es el salmo más capítulo, se puede mencionar como capítulo también, más largo de la Biblia. Aunque con el que hizo la lectura esta mañana en la iglesia de Castelar, se me hizo que ese capítulo que leyó el hermano era más largo que el Salmo 119. ¿Eran dos? ¿Eran qué? ¿Eran dos? ¿Dos qué? Dos capítulos. Ah, con razón. Bueno, como decía el hermano, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la palabra de Dios, con 176 versículos, 176 versículos. Ahora, otra de las particularidades del Salmo 119, hermanos, es que es un acróstico. ¿Sabe qué es un acróstico? Por ejemplo, estaba hablando la hermana Mirta que por ahí le gustaría hacer un acróstico, o que las hermanas hicieran más bien, ¿no? Un acróstico con la palabra mamá o madre. Madre, ¿verdad? Y vemos a veces que los niños hacen, ¿no? Pasan adelante con un cartoncito con letras, con una letra, ¿verdad? Y con la M empiezan a recitar unas palabras que empiezan con la M y después con la A, y así sucesivamente. Bueno, este es un acróstico, pero basado en el alfabeto hebreo. Usted ve ahí unas letritas, cada 8 versículos que se llaman octavas, cada octava viene con una letrita ahí arribita. Por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, o He para aquellos que hablan Spanglish, Bau, sí, vamos, ahí, etc. Hasta ahí paramos. No, si no vamos a pasar todos los 40 minutos mencionándola. Y esta es la enseñanza, hermanos, amén. Pórtense bien, que Dios les bendiga. ¿Alguien aprendió hebreo por acá? Bueno, y es un poema, hermanos, a la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 habla acerca de la palabra de Dios. Se menciona la Biblia de 9 diferentes maneras, se nombra aquí. Como palabra, como precepto, como ley, como juicios, como mandamientos, preceptos, etcétera, etcétera. De 9 diferentes maneras conté yo cuando prediqué acerca del Salmo 119, creo que me pasé 6 meses predicando octava por octava por octava. Ahora parece, hermanos, el Salmo 119 parece que son repeticiones. Bueno, sí, declaraciones bonitas acerca de la Biblia, hermanos, pero cada octava trae una experiencia distinta del hermano que escribió. Bueno, algunos aseguran que fue el salmista David. Por la experiencia que se menciona aquí, concuerda perfectamente con la experiencia del salmista David, con su vida. Ahora sabemos que David escribió muchísimos salmos, por lo tanto no sería raro, ¿verdad?, que él haya escrito el Salmo 119. Pero quien sea que lo haya escrito, hermanos, verdaderamente estaba enamorado de la palabra de Dios. Yo, antes de estudiar el Salmo 119, yo creí que como pastor yo era un creyente maduro. Pero cuando me puse a observar y ver las enseñanzas del salmista y las sentencias que dice acerca de la palabra de Dios, entonces me di cuenta, no, me falta para madurar. Me falta para madurar. Si usted mirara como en un espejo el Salmo 119, se mirara su vida y se comparara con lo que el salmista David dice, usted se va a sentir un creyente, no sé, iba a decir enano espiritual, ¿no? Pero no, alguien que no ha crecido. Y yo me di cuenta, hermanos, que hacía falta más crecimiento en mi vida. Sí, siendo pastor, sí, así es. A veces creemos que somos algo y en realidad cuando nos vemos en el espejo, la Biblia nos dice, mira, no te creas mucho. Decimos en México, no te la creas mucho.
Te falta todavía. Y así que, hermanos, sería algo bueno que usted pudiera, usted mismo estudiar la palabra de Dios, el Salmo 119. Alguien por ahí, no recuerdo si fue el pastor Jeff Adams, que dijo que si la Biblia se podría sintetizar, sería el Salmo 119. La Biblia sintetizada en menos páginas y en menos versos. Ahora, vamos a leer el versículo 105 en adelante. Vamos a ver esta octava que pertenece a la letra Nun del alfabeto hebreo. Está ahí, 119, verso 105. Vamos a hacerlo alternadamente. Yo leo el verso 105, ustedes el 106. Si nos unimos, por favor, en el 112 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Ok, hermano, vamos a leerlo como si no fueran las 5 de la tarde y usted no hizo siesta. Vamos a hacer de cuentas que no fue así, que viene con todas las ganas, ¿verdad? Me toca a mí, dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñen tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron al lazo los impíos, pero yo me retiré de tu mandamiento. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El salmista nos revela varias cosas que para él son la fuente. Por ejemplo, la primera octava, vamos ahí a pasar unas hojitas atrás. Por ejemplo, el verso 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, y bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón. Se repite 2 veces la palabra bienaventurado. Bienaventurado significa, hermanos, doblemente felices, ¿no? Bienaventurados. ¿Quiénes? Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, y bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Una de las reglas de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Dice el versículo 1: bienaventurados los perfectos de camino. Oiga, pastor, pero no hay nadie perfecto en este mundo, entonces nadie va a ser bienaventurado, obviamente feliz. Pero veamos bien que la Biblia dice los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Hermanos, los perfectos de camino. No que ellos son perfectos, sino en el camino que andan es perfecto. El camino del Señor es camino perfecto. Si nosotros andamos en los estatutos, en la palabra de Dios, estamos en los caminos de Dios. Y el camino de Dios es el perfecto, no nosotros. Amén. Entonces no tenemos por qué tener miedo, hermanos, a andar en el camino de Dios. El camino de Dios es perfecto. ¿Cuántos caminos perfectos hay, usted cree que hay? Hay uno solo. Por tanto, no importa por qué camino ande usted. Si no es el camino de Cristo, el camino perfecto, usted anda en un mal camino. No importa cualquier otro camino, por muy sincero o crea que usted no es nada malo, si no está en el camino de Dios, anda en malos caminos. Y eso le va a hacer bienaventurado, doblemente feliz. Entonces el salmista nos dice que él, con su experiencia en la palabra de Dios, son doblemente felices aquellos que toman la palabra de Dios en serio. Dice, versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. La Biblia está a la fuente de la felicidad. Amén. Hay una película que se llama En busca de la felicidad. ¿La ha visto? Excelente el actor Will Smith. Buena interpretación, hermanos.
Pero realmente es una película netamente humanista que habla acerca de que si tú encuentras el éxito en las riquezas materiales y en el dinero y la plata, tú vas a tener la felicidad. Pero hermanos, sabemos que no es así. Hay personas que tienen plata y son miserables. Dice, miren lo que dice, versículo 3. Lea conmigo eso. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué son felices, hermanos, aquellos que guardan la palabra de Dios y con todo el corazón le buscan? Pues no hacen iniquidad. Entonces, aquellos que andan en los caminos de Dios, hermanos, es muy probable que no falle, que no hierre y no peque. Pues no, dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En la frase hebrea original, cuando dice no hacen iniquidad, esa frase significa los que no practican el pecado. Personas que no están, habla de una persona que no está entregado a las iniquidades y al pecado. Está entregado a Cristo. Yo creo que un cristiano, no creo en cristianos perfectos, pero sí creo en cristianos íntegros. ¿Usted sí? Ahora, dice aquí la palabra de Dios, no hacen iniquidad. Hermanos, lo que hace infeliz a una persona es el pecado, no Dios. Algunas personas dicen, pero si Dios existe, ¿por qué hay niños en las calles? ¿Por qué hay guerras y todo eso? Hermanos, esa no es la voluntad de Dios. Eso es lo que ha hecho el hombre, el pecado que hay en el ser humano. No es la voluntad de Dios. Dicen los niños que están en la calle, ¿quién los abandonó? ¿Dios o nosotros? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si nosotros andamos en el camino de Dios, seremos bienaventurados, pues no hacen iniquidad. No practicamos el pecado. Ahora, en la palabra de Dios está la fuente de la felicidad. También él descubrió en el versículo 9, que pertenece a la letra B. Y usted se lo sabe, el 9, ¿no? Lo citamos continuamente. A ver, dígalo de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea que la Biblia es la fuente de limpieza. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Sabe que al estudiar el Salmo 119 me di cuenta por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, si no mal recuerdo, capítulo 6, dice que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos sus mandamientos, la palabra. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, yo les doy mis mandamientos. Ustedes, les decían los padres, se dirigía a ellos, ustedes tienen que enseñárselo, pero para enseñárselos, ustedes primero tienen que ponerlo en su corazón. Les habla a los padres y les dice, pongan en su corazón la palabra de Dios y enséñenlo en sus hijos, y dice la manera. ¿Cómo? Dice, ponlos en las paredes, en los dinteles de las puertas, en las puertas mismas. O sea que cuando ellos se levanten, vean, Biblia, Biblia, Biblia. Palabra de Dios por todos lados. Al acostarte, dice, enseñar, ¿sí o no? Al levantarte también, cuando andes con él por el camino, enséñales la palabra de Dios. ¿Sabe que si el cristiano que hace eso ya lo tachan de fanático y exagerado? Y de hecho, y no estamos hablando de gente inconversa que piensa así, de los mismos creyentes, piensan que otro que hace eso, enseñar la palabra de Dios por todos lados, es fanatismo. No, hermanos, es la voluntad de Dios. Porque si nosotros no somos quien le enseña la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿quién lo hará? Si nosotros salimos allá afuera, hermanos, allá afuera no le van a enseñar la palabra de Dios, en la escuela no le van a enseñar la palabra de Dios, en la televisión no le enseñan la palabra de Dios, en el Facebook no le enseñan la palabra de Dios, los amigos no le van a enseñar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y por eso, hermanos, cuando nosotros debemos aprovechar todo el tiempo que podamos para enseñar la Biblia a nuestros hijos, cuando no andemos en el camino, hermanos, no es necesario que tengas la Biblia en tu mano e ir leyéndolo, no, los van a atropellar, se cruzan ahí sin ver, ¿verdad? Aunque si se arriesgan andando con los celulares así, y de reojo, ¿no? Y ¿quién no lo ha hecho esa tontería, no? Andar con el celular y te tocan
la bocina, ¿verdad? Porque te atravesaste en la calle. Hermanos, pero no está hablando necesariamente que lleves la Biblia y se lo estés repasando, hermanos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en viaje, cuando voy con mi esposa y mi hija, a veces en la noche ya cuando está pintando, está ocultándose, gracias hermano, está ocultándose el sol, que ya se terminan las conversaciones, ¿no?, del inicio del viaje, y cuando uno agarra ya camino, nosotros nos ponemos a veces a hacer competencias de versículos bíblicos. A ver, ¿quién dice uno primero? ¿Quién dice el otro? Y después mi hija también. Mi hija tiene 9 años, pero mi hija ya terminó todo el Nuevo Testamento de leerlo, ¿verdad? Ella perfeccionó su lectura leyendo la Biblia. Desde los 5 años ya sabía leer bien. ¿Por qué? Porque leía la Biblia. Y lee la Biblia, hermanos, porque, bueno, nosotros le hemos enseñado, pero porque quiere y le gusta, ¿verdad? Nosotros le hemos tratado de mostrarle que leer la palabra de Dios es algo placentero, no es algo aburrido, ni una carga, ni un pesar para nosotros el leer la palabra de Dios. Pero hay cristianos que se pasan 10, 15 años de cristiano y no han leído la Biblia ni siquiera una vez. Ya mi hija comenzó con el Antiguo Testamento y ya va en Deuteronomio. Y así va a leerla, me está ganando incluso a mí, hermanos. Yo la primera vez que leí la Biblia yo tenía 19 años. Y ella parece que antes de los 10 años ya. ¿Sabe cuántos capítulos lee por día? Con un capítulo, hermanos, que lea cada día a su hijo, hermanos, eso le va a ayudar bastante. Eso le va a ayudar. Está tomando ese hábito de leer la palabra de Dios. Y entiendo, hermanos, entiendo ahora, cuando estudié el Salmo 119, por qué el Señor quiere que enseñemos así la palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros en la casa? Tenemos Boca o tenemos River pegadas en las paredes. Tenemos cualquier cosa, pero menos cosas de la palabra de Dios. Y a veces nos dicen, porque estamos enseñándoles constantemente a nuestros hijos la palabra de Dios, nos dicen que somos fanáticos religiosos, hermanos. Pero si nosotros no somos, ¿quién va a enseñar la Biblia a ellos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Estamos en tiempos donde la Biblia ya se está dejando de lado en muchas iglesias. Hubo un hombre que me decía que él dejó de asistir con los bautistas y dice, porque pura Biblia, puros estudios bíblicos aquí, estudios bíblicos allí, y entonces ¿qué quiere? ¿No? Y él decía, yo me salí de ahí, me fui donde el Espíritu de Dios se siente. Y le enseñan la Biblia, no, pero está el Espíritu Santo ahí. ¿Y cómo sabe si no lee su Biblia? ¿Cómo sabe que es el Espíritu Santo si no la estudia? ¿Cómo conoce al Espíritu Santo si no estudia la palabra de Dios? Lo que hace en la vida del creyente, ¿cómo lo va a hacer si no conoce la Biblia? Ya estamos días donde les da flojera tomar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, hermanos. Pero la Biblia dice, cuando estemos sentados, andando en el camino, a veces cuando vamos en el camino, mi hija desde los 5 años ya, los niños son, la edad de las preguntas comienza, ¿no? ¿Por qué esto? Y le da la respuesta y dice, ¿por qué? Y le responde, ¿y por qué? ¿Y por qué no? La edad de las preguntas, y todavía tiene 9 años y cada vez las preguntas son más difíciles. Estaba leyendo ahí del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sabe que en la ley habla de muchas cosas, incluso de las relaciones íntimas, ¿no? ¿Sí o no, pastor? En la ley mosaica, ella pregunta, ¿por qué esto, no? Y ahí te hablan a mi esposa, ¿no? No, cuando no está mi esposa, tengo que contestarle yo, ¿verdad? De una manera correcta, honesta, ¿verdad? Pero de acuerdo a su edad también, ¿no? Y tenemos, hermanos, que ayudar a nuestros hijos a que aprendan, a que crezcan, pero tú necesitas primero poner la palabra de Dios en tu corazón primero para que lo puedas enseñar a tus hijos. Salmo 119, 105. Recuerdo en una reunión de jóvenes
ahí en la Misión Bautista Belén, próximamente Iglesia Bautista Belén, ya por la gracia de Dios. En enero nos organizamos como iglesia. Recuerdo que en esa reunión la joven, la señorita que traía los juegos, ella nos repartió a todos, incluyéndome yo también que estaba ahí, la reunión de jóvenes, una hojita en blanco y un lápiz y dijo: dibujen cuál creen que sea, traten de expresar en un dibujo lo que es Dios para ustedes. Entonces me puse a pensar cómo podría yo dibujar algo que pudiera representar lo que Dios es para mí. Ok, recordé aquellos tiempos donde tenía que salir en auto de viaje en México para presentar el proyecto para venir como misionero. Tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de manejar aquí en Argentina, pero también en gran parte de mi país, en la República Mexicana y también en parte de Estados Unidos. Y sabe que más me agrada viajar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las calles, hermanos, de Estados Unidos están bien iluminadas y están bien señalizadas. Y para aquellos que les gusta agarrar viaje, agarrar volante del auto, hermano Marcelo, no sé ahora ya, en avión, ¿no? Ya. Pero antes me cuenta que hasta un Ford Sierra, ¿verdad? Yo también tengo un Ford Sierra, me decía que él tenía un Ford Sierra también y agarraba volante y viaje y vamos. Pero no hay peor para un conductor, no hay peor cosa, hermanos, que una calle negra, oscura y sin ninguna línea a los costados, ¿sí o no? Aunque tengas buenas luces, te desorientas. Te desorientas y te pones nervioso. ¿Por qué? Porque no hay algo que te pueda indicar. Y ni siquiera, ¿verdad? Ni hay, tanto en México como en Argentina, no hay buenas señalizaciones que te diga vas aquí derecho, ¿verdad? O dobla a la derecha. Nada. Absolutamente nada. Y eso es algo de tensión, ¿verdad? En el volante. A veces yo reacciono y digo, caray, estoy agarrando muy fuerte el volante, ¿no? Y ya trato de relajarme. Pero a veces me doy cuenta que ya estoy así, como aquel que se le quedó la espada pegada en la mano, ¿verdad? El volante pegado en la mano. Y entonces lo que agarré y dibujé, hermanos, dibujé una señalización con una flechita, indicándome cuál es el camino. Y hoy más que en día, hermanos, eso es importante para una persona, saber cuál es la dirección y el rumbo que tomar. Porque hoy en día, hermanos, cada vez todo es más relativo. Nadie sabe cuál es lo correcto. Nadie quiere decir cuál es lo correcto y absoluto. Si para ti es bueno, entonces es bueno. Si para el otro es malo, entonces es malo para esa persona. Todo es relativo, hermanos, pero la palabra de Dios no es relativa. Sus sentencias son absolutas y se cumplen tal cual como está escrito en ella. Y por eso dice el versículo 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo es la lámpara? Perdón, ¿cómo es la palabra de Dios? Como aquella lámpara que ilumina tus pies y tu camino. Cuando a veces estás en tu casa a medianoche y se va la luz, se queda todo oscuro, ¿verdad? ¿Cómo caminas, hermanos? ¿Cómo empiezas a caminar? ¿Como si estuviera todo iluminado? No. ¿Qué haces? Empiezas a tratar de localizar objetos contundentes, ¿no? Pero aquí arriba nada más, te olvidas abajo. Y de pronto, ¡pum! ¡Ay! Con la mesa ratonera que le dicen, ¿no? Ya te golpeaste ahí donde patean a los futbolistas siempre. ¿Cómo le llaman? La canilla. La canilla. La llave. ¿No? En México dicen en la espinilla. Bueno, terminan en milla los dos. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo hacer de la palabra de Dios nuestra lámpara? Número 1, versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Lo primero que se necesita para ser
de la Biblia, nuestra lámpara, es un compromiso. Dice, ¿qué hizo? Versículo 106. Juré, ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Lo primero que se requiere es compromiso. Número 2, versículo 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Ahora yo quiero que noten en el versículo 7 cuál es la condición emocional que tenía el salmista. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera. No dice solamente que está afligido, sino que lo está en gran manera. Y él dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Lo que se requiere, hermanos, para hacer de la palabra de Dios nuestra lámpara, primero es un compromiso y después, hermanos, hacerlo aún en aflicciones. ¿Cuándo llegan las aflicciones? En cualquier momento. Recuerdo de un hermano que estaba alejado del camino de Dios, y hace 2 semanas atrás recibió la trágica noticia que su hermano había fallecido en un accidente de moto. Ahora, para nosotros fue algo impactante porque conocimos a este muchacho, 35 años, tres hijos, 2 hijas y un hijo ha dejado huérfano. Ahora, este muchacho que falleció siempre fue dado al alcoholismo. Y yo recuerdo que su servidor y el hermano Daniel Salva, que en ese tiempo servía ahí colaborando conmigo, el hermano Marcelo López lo conoce, ahora está viendo otra obra, pero cuando él estaba conmigo, él también iba y lo invitaba y buscaba a este muchacho a hablarle de Cristo. Recuerden que su hermano de él era un creyente, pero que estaba lejos de él. Ahora, cuando yo hablé con él después del funeral y todo eso, del sepelio, él lloraba, hermanos, y derramaba lágrimas. Es de esos hombres que no les gusta llorar, pero esta vez estaba quebrantado. ¿Y saben por qué? Porque él decía, yo sé que mi hermano está en el infierno, porque yo nunca le hablé de Cristo. Y él estaba, es la segunda vez, hermanos, que me pasa esto a mí. La primera vez fue otro joven que vino, recuerdo yo tenía 19 años de edad, y vino a mí y me dijo que si podía hablar conmigo. Y bueno, está bien. Y él empezó a llorar amargamente. Nos pusimos en un salón de escuela dominical y él dice, la semana pasada acaba de fallecer mi mejor amigo en el colegio. Dice, y lo que me duele es que estaba siempre conmigo, yo pasé mucho tiempo con él en la escuela, en el colegio, y falleció, dice, y nunca le hablé de Cristo. Siempre tenía en mi corazón, lo voy a hacer pronto. Y cuando se presentaba la oportunidad, decía, no, después. Hasta que un día, desgraciadamente, también murió atropellado, al igual que este joven, hace 2 semanas más reciente. Y hermanos, nosotros a veces no sabemos cuándo viene la aflicción. Pero sea lo que sea, hermanos, las aflicciones, cuando nosotros tenemos a la palabra de Dios como nuestra lámpara,